Muy buenas para todos. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado a la anatomía de la pierna y el pie. En un primer momento podemos delimitar las dos estructuras óseas principales de la pierna, siendo estas la tibia y el peroné. Hablando en un primer momento de la tibia, podemos delimitar ciertas zonas importantes, teniendo dos epífisis, una proximal y una distal o superior e inferior, y una diáfisis. En un primer momento podemos ver que en la epífisis superior tenemos tres estructuras importantes. La primera es los sitios de inserción medial y lateral de los meniscos, por un lado. Por otro vemos una superficie intercondilia anterior y posterior para la inserción de los ligamentos cruzados, la llamada eminencia intercondilia. Y por otro lado tenemos la tuberosidad tibial, que será el origen del ligamento patelar y la inserción del músculo cuádriceps. Por otro lado, yendo más hacia inferior, tenemos la diáfisis tibial, que tendrá tres bordes. El borde más anterior es el más prominente y comenzará desde la tuberosidad tibial y terminará hacia la parte distal del mismo hueso. El borde interóseo comienza por debajo del tubérculo del tracto iliotibial y desciende por la superficie lateral de la tibia. Y por último, el borde medial es el más prominente hacia el tercio medio. Por último, en la tibia tenemos una epífisis inferior o distal que tendrá en su superficie medial de su extremo distal el maléolo que conformará el tobillo. La superficie posterior tendrá un surco para el tendón del músculo tibial posterior y también tendremos un espacio para la articulación tibio-peronea inferior o distal en esa zona. Del mismo modo, en la superficie anterior, los tendones de los músculos extensores de la pierna estarán insertados. Por otro lado, hablando del peroné, a la derecha de la imagen también tendremos dos epífisis y una diáfisis. En el caso de la epífisis superior del peroné tendremos una cabeza de forma irregular con un cuello irregular. Tendremos una carilla articular en la cabeza de la fíbula que se articulará con la parte inferolateral del cóndilo lateral de la tibia, es decir, la articulación tibio-fibular o tibio-peronea proximal. Del mismo modo, en la diáfisis tendremos tres bordes, uno anterior, uno interóseo, uno posterior y tres caras, una lateral, una medial y una posterior. El borde anterior comenzará en la cabeza del peroné y continuará hacia distal, hacia el maléolo más lateral. Por otro lado, el borde interóseo medial es el punto de inserción de la membrana interósea, la cual será una barrera natural de los músculos extensores y flexores que contiene la pierna. Del mismo modo, también tendrá un borde posterior que recorre dorsal al peroné y hacia distal se acerca al segmento medial del maléolo más lateral. Por último, en la epífisis inferior del peroné, pues veremos formado el maléolo lateral del miembro inferior, el cual será más visible en el aspecto lateral del tobillo. Mientras que el extremo distal nos va a proporcionar una inserción de numerosos ligamentos que dan soporte a la articulación del tobillo. Por otro lado, tenemos también varias articulaciones importantes o relevantes en el contexto de la pierna. En un primer momento tenemos la articulación femorotibial, que precisamente articula los cóndilos femorales con la cara articular superior de la tibia o los platillos tibiales. Y es un tipo de articulación gínglimo. Del mismo modo tenemos las articulaciones tibio-peronea o tibio-fibular proximal y distal, que van a articular ambas epífisis de ambos huesos y será una articulación de tipo de artrodia plana. A su vez, también tendremos la membrana interósea de tipo sindesmosis, que articulará la tibia y el peroné y será una barrera y un reparo anatómico para establecer relaciones entre músculos y entre paquetes neurovasculares. Y por último tenemos la articulación tibio-peroneo-astragalina o talocrural, que me va a articular la epífisis distal de la tibia del peroné con la tróclea o la porción más superior del astrágalo y será una articulación de tipo diartrodia troclear.
Por otro lado, tenemos una zona de transición bastante importante entre el muslo y la pierna en su parte más posterior, y pues esa será la fosa poplitea. En un primer momento podemos ver que los límites de la fosa poplitea son los siguientes. Hacia superior tenemos el músculo semitendinoso y el músculo bíceps femoral, siendo el bíceps femoral el más lateral y el músculo semitendinoso el más medial. Hacia inferior tenemos ambas cabezas de los músculos gastrocnemios, y en la zona del piso de esa fosa poplitea tendremos la parte más posterior de la cápsula articular de la rodilla y también el músculo popliteo. Esta zona es bastante importante porque además de ser transición también tiene unos contenidos neurovasculares importantes, como por ejemplo la división del paquete popliteo en arterias tibiales y la división del nervio ciático en nervio peroneo común y nervio tibial posterior.